Bueno, entonces, para iniciar, vamos a hacer una especie de medita la luz. Ahorramos energía o la clase necesita. Ahorramos energía. Bien. No, nada. Bueno, está bien. Vamos a hacer una especie de retroalimentación de todo lo que nosotros hemos manejado de ecología. Y de cierta manera, pues yo los he acompañado en varios grados de la ecología, menos el año pasado y el año pasado. Bueno, entonces vamos a iniciar esta especie de línea que ven acá ustedes, pero la idea es que pues, no van a copiarla una vez nada, vamos paso por paso. Entonces vamos a iniciar desde el concepto que tenemos de ecología. Entonces, ¿alguien me puede dar el concepto de ecología? ¿Qué es eso? Es una materia, bueno, es un concepto, pero ese concepto está muy abstracto. ¿Qué es ese concepto? Tiene que ver con la manera como el medio ambiente y cómo respetamos. Exacto, tiene que ver con el medio ambiente, listo, ya estamos aterrizando. Ahora sí más claro la definición. Con los recursos, bien, listo. Medio ambiente con los recursos, ¿qué más? Vamos a preparar una aproximación. Pero si lo viéramos desde una enciclopedia, que es la ciencia que estudia qué? Las diferentes relaciones que existen en donde el ambiente, ¿cierto? El impacto que genera el desarrollo de una cosa, bueno, eso, todas ese tipo de relaciones de seres vivos y también seres inertes. ¿Cómo llaman los seres vivos y los seres no vivos? ¿Cómo aquí dónde tienen? Bióticos y abióticos. Muy bien, la única pilota también, ¿no? Bien, entonces, ya teniendo idea de lo que ustedes en ecología tienen como concepto, vamos a ver qué pasa aquí. Bueno, ya vemos que el concepto lo tenemos de cierta manera globalizado y tenemos una buena aproximación. Entonces vamos con ese reconocimiento de cuánto se trabaja la ecología. Desde siempre o desde hace poco trabaja la ecología. Hace poco lo reconocemos como una área, como una ciencia, pero realmente los procesos ecológicos han sido desde cuándo? Desde la evolución del hombre, de las especies, ha habido, porque como se tratan las relaciones entre los seres vivos y los inertes, pues eso ha existido toda la vida que originó en la Tierra, ¿verdad? Entonces, habíamos pensado que de pronto podemos decir que los procesos biológicos en la Tierra, la ecología, la parte ecológica, tuvo dos etapas en la historia. Como hay un antes de Cristo y hay un después de Cristo desde nuestras condiciones religiosas, también podríamos hablar de que la parte ambiental o la parte ecológica tuvo dos etapas. Una hasta los dinosaurios y otra después de los dinosaurios. ¿Quién me puede explicar por qué hablamos de esa forma? ¿Por qué pensemos de esa forma de pronto? ¿Por qué un antes y después de los dinosaurios? Porque cuando antes de los dinosaurios era muy diferente el medio ambiente y todo lo que estaba, y después de que ya todo había cambiado. Y empezó a generarse otras nuevas ¿qué? Condiciones de qué? De vida y de seres y especies, ¿cierto? Entonces vámonos por la primera. Ustedes recuerdan eso por películas, por lecturas, por lo que sea. ¿Cómo era la vida en la época de los dinosaurios? ¿Quién me puede dar una idea de cómo sería? Pues antes de la época de los dinosaurios era pura selva y casi todo era... ¿Pero eran árboles iguales a este tamaño o más grandes? Gigantes. No más. Había más vegetación. Perdón, ¿cómo? Había más vegetación. Más vegetación. Al haber vegetación y vegetación, que son los elementos primarios, recuerden que los árboles son los productores, ¿cierto? Son los que dan el alimento. Y a la vez de mayor tamaño y además de menor cantidad, ustedes sabían también consumidores más que exacto, más grandes. Y se empezó un proceso evolutivo y aparecieron los ¿qué? Dinosaurios. Y recuerden que los dinosaurios fueron tan variados que generalmente fueron los que dominaron la Tierra. Y recuerden que ellos, inclusive hasta las aves, vienen de esa descendencia, ¿verdad? Entonces, pero hubo un momento en que hubo una expansión tan tremenda, había dinosaurios por todo lado, había unas relaciones tan tremendas, pero algo sucedió que paró ese proceso evolutivo. ¿Qué fue lo que pasó? La
ciencia ha dicho que un meteorito, ¿cierto?, impactó en la Tierra, y entonces que duró muchos meses el espacio, la atmósfera llena de humo, entonces si hay humo y no deja pasar la luz, ¿qué sucede con las plantas? Las plantas eran los que daban el alimento a los demás, entonces ¿qué pasa con los demás? ¿Y quedaron quiénes? ¿Quiénes sobrevivieron? Los que estaban en dónde? En el agua, ¿y en qué parte? Y de pronto en las madrigueras, ¿cierto? Continuar. Bueno, entonces viene el después de los dinosaurios que lo acabamos de ver. Dentro de ese proceso aparecieron, y las pocas especies que había se diversificaron, ¿cierto? Muchísimas, porque había muchos espacios naturales que había que colonizar de esta manera y empezaron a adaptarse, ¿cierto? Sí. Entonces, ahí empieza y surge ¿quién? ¿Quién surge en ese proceso? El hombre. Y yo les pregunto, ¿el hombre de cierta manera tiene algo que ver con la ecología, sí o no? ¿Mucho o poquito? Mucho, ¿cierto? Y ustedes tienen una razón por las cuales es mucho el impacto que el hombre genera. Sí, diga. Porque el hombre es el único ser humano que paga por vivir. El único ser humano que paga por vivir, ¿cierto? Y paga las consecuencias, ¿cierto? Bien. Entonces, en ese proceso, dejando ya el mundo natural ahí y centrándonos en nosotros, entonces el hombre empieza sus etapas evolutivas, que ustedes la recuerdan en sociales. Hablen en alguna de las etapas cuando el hombre está en esa etapa de la evolución. ¿Cómo se llamaba? Primer, no, el antes, ¿cómo se llamaba? Primero, que era como una ratita, Purgatorius. Y ya ahí empieza a aparecer el astro. Síganme diciendo el nombre de el último, ¿cierto? Sí. ¿Cómo se llama aquel que logró ponerse de pie y andar? Homo erectus, muy bien. ¿Verdad? Entonces, y ustedes recuerdan esa etapa, ¿por qué el hombre hizo ese proceso evolutivo, cierto? Más o menos. ¿De dónde se supone que son originarios los seres humanos? ¿De qué continente? África. Sí. La sabana africana, en un momento dado, se dividió por cuestión de geofísica, de la formación de las placas y de sistemas montañosos, se dividió en dos. Una parte que quedó en las montañas, o sea, que una montaña de tierra, o sea, cordillera, dividió prácticamente al continente en dos partes. Una que quedó hacia las montañas y otra que quedó después hacia las sabanas. Las especies, de cierta manera, de mamíferos que dieron origen al hombre y que evolucionaron en las montañas, pues se quedaron ahí, porque su ambiente natural son los árboles, y por eso no. Mientras que nosotros, nuestra línea, ¿para dónde arrancó? Para la sabana. Y en la sabana las condiciones ambientales, de vegetación y todo eso eran distintas, y entonces el ser humano ya tenía que empezar a ver más allá del horizonte para defenderse de quién. Y entonces se dice que ahí se generó ese plus para evolucionar nosotros. Sí, en ese momento. En esa etapa evolutivas, el hombre desarrolla algo muy importante, que es la capacidad de hacer ¿qué? Herramientas. Y eso ahora le va a dar un giro a la historia muy grande. Pero bueno, ahora continuamos con eso. Vamos a ver desde la parte de la cosmovisión. El ser humano ya empezó a entender que estaba en un mundo y que no comprendía ciertos hechos naturales, y empezó a darle sentido al cosmos, al universo, y empezó a darle esa connotación. Y entonces empieza a meterse en la parte mística, de la creencia, de lo religioso, del arte, de lo religioso. Y eso ayudó de cierta manera en algunas cosas. Cuando el hombre empieza a creer que el Dios sol, el Dios agua, el Dios árbol, eso ayuda a empezar a crear ¿qué? A pesar de que era una creencia, pero ayuda a preservar. Claro, porque no podía hacerle maldad a su Dios, ¿verdad? No podía hacer. O sea, esa parte religiosa, de cierta manera, ayudó. Claro que no igual en todos los lugares del mundo. En algunos sí son animistas y creen en la que sea la Trinidad, en otros lugares no, son los animales los sagrados, ¿cierto? Como las civilizaciones aquí nuestras en América, son animales sagrados. Alguien que me nombre un animal sagrado en alguna civilización de las cristianas. La paloma.
Asia, ¿cierto? Una parte de la India y esa cuestión. Pero yo digo de América. El canguro no es de América, el canguro es de Australia. El cóndor, bueno, el cóndor es sagrado para muchos de los bolivianos en cierta parte. Pero en América ustedes escuchan, por ejemplo, los mayas, los aztecas, la serpiente, el águila. Bueno, bien. Evoco eso porque es que eso ayudó a que de cierta manera el hombre ayudara a preservar y empezar esos conceptos ancestrales de ecología, de protección, ¿verdad? Bien, la supervivencia. El hombre, en la medida en que empezó a expandirse por el mundo, ¿cierto? Pasar de África a la parte norte de Europa, a la parte de Asia y hasta que llegó a América, el hombre empezó a transformar también a todo a su paso, ¿cierto que sí o no? Porque a la medida en que iba creando asentamientos humanos, iba transformando el medio, a pesar de que era inicialmente recolector y todo eso, pero igual ahí empezó a transformar, ¿verdad? Y empezó a adaptarse físicamente a sus ambientes. Por eso vemos que nosotros, los europeos, tienen una condición física distinta, los asiáticos tienen otras, por las condiciones ambientales. Bien, pero fue el hecho transformador del mundo el que el hombre haya hecho su expansión a los demás continentes. ¿Ustedes recuerdan a más o menos cuánto hace que el hombre llegó a América y por dónde llegó? ¿Cómo le llaman ese lugar por donde entró? Allá en Alaska, al norte. El estrecho de Bering. Muy bien. Aprovechando una de las estaciones en las cuales estaba congelado, entonces, digamos, hace aproximadamente unos 48.000 años, empezó ese proceso. Y empezó a hacer asentamientos humanos a las diferentes civilizaciones hasta que llegó a Sudamérica y a la parte final de Sudamérica. Se dice que aproximadamente hace 12.000 años. O sea, que duró un tiempo bastante recorrer ese espacio. Bueno, esa expansión llevó a que el hombre empezara a tener algo diferente que tenía antes. A ser un ser que de capturar, de recolección, de cazar, de dominar el mundo natural donde estaba. Y al empezar a dominar ese mundo, pues empieza a transformarlo. Entonces, surge, diríamos, yo le coloco ahí que surgiría la cultura, la formación, la especie de organización humana. Y entonces la primera forma de organización humana es tan primitiva que hoy existen en los animales, que son las manadas. Las manadas. Una manada algo. Simplemente se guían bajo el instinto de un protector, de un jefe, del más fuerte, ¿verdad? Y nosotros pasamos por esas etapas. Esa etapa la pasamos hace, qué sé yo, 180.000 años. ¿Sí? Luego, esas manadas fueron viendo más y más organizadas, y entonces pasamos a lo que llamaban las hordas. Ya eran, hordas eran una forma de grupos humanos, que ya eran más elitistas, como más organizados, y dependían ya de los más fuertes, pero dominantes, pero pensando en comunidad. Desde el macho alfa, entre comillas, pero también lo que era para tener su círculo, ¿verdad? Después de las hordas pasamos a los genes, o genes, por eso dice la palabra genética, o genes. Los genes fueron las primeras formas ya, entre comillas, de familia. De familia. Bueno, de familia. Porque ya empezó a organizarse los grupos humanos de acuerdo al parentesco familiar. Entonces ya empezó a formarse el hombre, de cierta manera, el macho alfa, a tener su grupo de hembras y sus hijos, pero ya era un tipo más cerrado. Entonces lo que consumía, lo que conseguía ya era para ese grupo. Y allá estaba el otro con su grupito. O sea, se empezó a formar la familia. ¿Sí? Pues por eso, bien, por eso habla de algo genético, de los genes, que son ya las características más propias que tenemos con la familia. Bien, después de eso, había mucha subdivisión, entonces empezaron a formarse las tribus. ¿Y qué son las tribus? ¿Una sola familia o varias familias? Exacto, entonces ese proceso. Exacto, ese proceso. Pero miren que algo que sucede ahí. La pregunta es, si el hombre está más organizado, más poquitos sean los que viven en un medio
¿influyen más sobre el medio ambiente o no? Sí. ¿Será que influyen más con pocas familias en diferentes lugares que una conglomeración de personas? ¿Cuál influye más? ¿Cuál da más impacto sobre el medio? Las que están separadas, ¿ustedes creen que las que están separadas? Las que están separadas de cierta manera viven con lo suyo y lo poquito que... Pero si ya no tuvimos una cantidad, entonces el consumo de elementos del medio que es más o menos un impacto más grande. Entonces aparece ahí algo muy bonito que según los historiadores, aunque yo no estoy de acuerdo con eso, pero dicen que la agricultura, la persona o el ser que realmente creó la agricultura fue la mujer. Fue la agricultura. Y bueno, ¿y por qué hacen aseguran eso? Porque es que como el hombre era cazador se iba a cazar y traía la señora era recolectora. Él estaba cuando ella traía frutas y cosas así. Pero como habían en especie de alacenas y las frutas se las consume o las deja en descomposición y después van a dar semilla y van a dar plantitas. Y entonces por momentos determinados por el agua, porque el agua es, pues por eso ellos buscan siempre en los lugares de los ríos, pero el agua escaseaba o el agua en abundancia, entonces se quedaban más tiempo en ese sitio. Y de pronto en algún momento algunas plantas lograban tener frutos y ellos empezaron a comprender que esas semillas daban frutos, entonces empezó la agricultura. Y la agricultura sí le dio un cambio tremendo a esta humanidad. ¿Por qué? Porque nos hizo quedar en un sitio, multiplicarnos y comernos todo lo que hay alrededor, destruir todo. Si lo no hubiéramos identificado la agricultura, todavía seríamos nómadas y entonces el planeta estaría distribuido en varias partes, o sea, estaría haga de cuenta que se tiene un correo grandísimo y lo divide por hartas cercas eléctricas. Entonces, en este momento, como hay una población en un solo sitio, pues acabamos con lo que hay ahí, ¿cierto? Totalmente. Y si no nos vamos de ahí, pues ya nos toca acabamos todo de ahí, te vamos acabando más acá, vamos acabando todo. Pero si nos están rotando, somos poquitos, pasamos de aquí, estamos aquí un tiempo, luego otro aquí, como hacían antiguamente, y luego aquí. Cuando volvieron aquí ya estaba aquí recompuesto, ¿verdad? Es un proceso que, de cierta manera, el haber generado las tribus y haberse formado grandes poblaciones, fueron tremendas para el medio ambiente. Bueno, y después de que apareció la agricultura, se forman las civilizaciones. ¿Ustedes recuerdan todas las civilizaciones? ¿Cuáles? ¿Algunas de las civilizaciones? Los mayas. Mayas, bueno, pero ya más allá sí, nuestro, pero yo digo más allácito, más allá. De civilizaciones del Oriente Medio. ¿Se recuerdan? Mesopotamia. ¿Cierto? Bueno, la India también tenía su civilización, China también tenía su civilización, ¿verdad? Y esas civilizaciones, ¿qué fue lo que permitieron? Pues que el hombre generara grupos humanos grandes y empezara a diversificar las herramientas, los trabajos, los oficios, ¿sí? Y empezó a multiplicarse más el impacto porque ya había gente que hacía una cosa, el otro la otra, y más iba siendo el impacto por el medio, ¿verdad? Bien, y hoy en día ya estamos, la expansión es tan grande que hoy en día ya nos llamamos una aldea global. Aldea global, ¿qué significa? Pues que ya nos comunicamos, así si alguien está en China, yo me voy a comunicar, ya todos estamos en red, ya todos estamos, ¿cierto? Esto es un mundo que ya es de todos. Global significa que ya nos pertenece a todo el mundo y que todos interactuamos. O sea, ya no hay cuando ya este planeta no hay más para donde ir. Y lo más curioso es que este planeta tiene algo particular. El mundo es uno solo. Ya no hay más tierra en la humanidad, no hay más tierra. El impacto aumenta porque la población está aumentando exponencialmente. Más gente cada vez. Menos recursos cada vez. Mayor contaminación. O sea, menos elementos después para poder nosotros consumir. Y la población aumenta, pregunta, ¿esto no va para un momento en que no aguante? ¿Esta tendrá que en algún momento porque es totalmente, el mundo cada vez más pequeño, entre comillas, de recursos, y la población cada vez más grande. ¿Cuáles son los países que podrían sufrir más problemas? ¿Los ricos o los pobres? Ambos. Los pobres porque los ricos le quitan los recursos, entonces nos llevan el petróleo. Eso sucede en otros países, no sé si por qué sucede. Y los ricos porque como allá llegan los elementos industrializados a producir humo, contaminantes, entonces tienen sus problemas ambientales
gravísimo más que nosotros. ¿Sí? Bueno, listo. Todo ese proceso que vimos histórico hizo de cierta manera que el hombre reconociera que estamos en un planeta que hay que salvarlo, que hay que ayudar, hay que crear. Y entonces aparece la ciencia de ayudar a la ecología. Entonces ya aparece el ecólogo, el científico, el biólogo, el naturalista, entonces pues una parte. ¿Para qué? Con una finalidad de que conozcamos, porque si nosotros desconocemos una realidad, ¿qué sucede? Si la desconocemos, la dañamos, la destruimos, no comprendemos, entonces por eso el hombre aparece con esa concepción de educación. Y empezamos a entender algo muy importante, y es que los seres de la naturaleza tienen relación de una u otra forma, ¿cierto? Cojamos cualquier especie de la naturaleza de seres vivos y tienen una forma de relacionarse, ¿cierto? La forma más común es de depredación. ¿Qué es un depredador? Y yo creo que nosotros en gran parte somos depredadores. Bien. En la naturaleza hay depredadores también, entre las mismas especies. Entonces hay unos que están saliendo de otros, y ya comen a gente. Bien. Luego, eso ha evolucionado. Mire que también no solamente nos quedamos de los seres de la naturaleza, no se ha quedado ahí, ha evolucionado. Y ha creado procesos de mutualismo, donde yo te doy y usted también me da. Algo mutuo. Y se da en la naturaleza entre las especies. ¿Sabían eso? Por ejemplo. El rinoceronte siempre le acompaña a un pajarito. Exacto, que se come qué. El garrapato. Y en el llano también hay animales de esos que se comen la Los garrapateros. Exacto. Entonces, ustedes recordarán que existen muchas formas de ayudar en la naturaleza. En el mar también lo hay, ¿cierto? Dime un ejemplo del mar. El tiburón le acompaña a un animalito que... Las rémoras. Ajá, que le limpia las bacterias. Ese es un proceso. Y también existe un proceso de comensalismo. Que uno se beneficia del otro, pero el otro no recibe beneficio. Y también falta uno aquí, ¿cuál? El que más común para nosotros, o sea, y para los niños, y toda esa cuestión, y para los seres, parasitismo. ¿En qué consiste el parasitismo? Que uno vive a expensas del otro. Claro que es particular en el ser humano. Nosotros cuando pequeños tenemos parásitos, cuando grandes también, pero cuando grandes a veces nos convertimos en parásitos, porque mamá es todo, papá es bueno, listo. Esas son las relaciones que el hombre comprendió que existen en la naturaleza, comprendió, y es importante saber qué depende de cada quien. Y estableció y jerarquizó unas cadenas tróficas. Entonces hay unos productores. ¿Cuáles son los productores? ¿Cuáles son los únicos seres que producen, se llaman productores de la naturaleza? Los árboles, las plantas. ¿Y por qué? ¿O quién me dice por qué dicen productores? Porque entre las plantas, aunque hay bacterias que lo pueden hacer, pero las plantas tienen la capacidad de coger la energía del sol. ¿Cómo lleva el proceso? En que coge la energía del sol, del agua, de la fotosíntesis. Muy bien, la fotosíntesis es ese proceso en el que produce alimento para la planta y por consiguiente para los demás, ¿cierto? Entonces los productores. Existen los consumidores de primer orden. ¿Cuáles son? Pues esos son los productores, existen los consumidores de primer orden, son los que comen qué? O sea, herbívoros y algunos insectos, y muchos animales comen plantas, y nosotros inclusive somos consumidores de plantas, comemos plantas. Bien, listo. Ahora iríamos para los consumidores de segundo orden. ¿Cuáles son? Los carnívoros. Los carnívoros. Y nosotros también seguimos siendo consumidores de primero, segundo, nosotros somos de todo. Bueno, consumidores de segundo orden. Miran los carnívoros, ¿cierto? Bien. Y los de tercer orden, carnívoros que comemos de todo, ¿cierto? Y los que se comen a otros carnívoros, ¿verdad? Carroñeros. ¿Cierto? Pero no, ya vamos a los carroñeros. Y finalmente, aunque si fuéramos biólogos y hiciéramos este proceso, salen más elementos, entonces, pero lleguemos a los descomponedores, que se supone que son los que finalizan, ¿cierto? Pero ahí ella nombró los carroñeros. Los carroñeros. ¿Cuáles son los carroñeros? Las hienas.
Exacto, los coloniamos que ya se comen los restantes. Y los podríamos meter casi en este proceso, en esta parte de los descomponedores, porque igual le cumplen esa función. Pero ya los procesadores, teóricamente hemos hablado de los microorganismos, estos que descomponen, ¿cierto? Bien, entonces reconocemos que existe eso en el mundo, en la naturaleza, y empezamos a entender que también, a pesar de que existen relaciones, cadenas, hay ese tipo de relaciones en algunos lugares, y en otros lugares son distintas. Entonces el hombre empezó a hablar de un ¿qué? Ecosistema, ¿verdad? Ecosistema. Y al reconocer que este ecosistema, pues nos vemos en dos medios de vida grandísimos. Hay dos medios de vida. El agua y ¿en dónde? La tierra. El agua y la tierra son los dos medios más grandes de vida que existen entre los dos espacios de vida. Entonces, en los acuáticos existen, diría que existen más de dos tipos. Y los existen, vamos a hablar solamente de dos: los lénticos y los lóticos. Los lénticos son todas las aguas que no tienen movimiento, o sea, lagos, ¿qué más? Lagunas, charcos, son el agua quieta, entre comillas, pero el agua internamente tiene movimiento. Y los lóticos son los de agua en movimiento, o sea, los ríos. ¿Por qué podríamos hablar de que esas dos tipificaciones? Pregunto, ¿será que hay más oxígeno en el agua que tiene movimiento o en el agua estancada? Entonces quizás los animales de agua de movimiento tienen una forma diferente, o de pronto una gran cantidad, una variación en la captura de oxígeno que los que están en aguas sin movimiento. De pronto la forma de vida también serán más, de pronto pueden ser más a la superficie, los que no, donde no hay movimiento, ¿sí? El impacto del oxígeno. Bien, listo. Aquí pasamos a los terrestres, y si lo recuerdan ustedes. Desde por allá de los más fríos, que son las tundras, allá aquí de los polos, eso mantiene totalmente casi congelado. ¿Cómo se llama el suelo congelado allá en esa parte del polo y hacia abajo, una gran parte de lo que es la tundra, que está tierra y agua congelada? Permafrost. El permafrost. Resulta que en los momentos allá de verano, pues el agua, el hielo se diluye y el agua se llena la tierra llena de agua. Y como hay planta y todo, entonces hay descomposición. Pero cuando llega el frío, se congela. Y al quedar congelado queda por debajo, queda en el centro, el hielo queda con grandes cantidades de metano, de gases de descomposición del suelo. Y cuando vuelve se libera. Eso dicen los científicos que también ayuda al calentamiento global. Bueno, por eso dicen que por eso es tan peligroso que los polos, sobre todo el polo norte, se descongelen, porque empieza a liberar millones de toneladas de metano que es destructor del planeta. Entonces eso va a acelerar mucho más el proceso de calentamiento global. Bien, iríamos para la taiga, que ya es una parte más, no tan fría, y ya es diferente, la vegetación es tamaños más grandes. Bien, luego vendríamos, ya haríamos los páramos. ¿Ustedes recuerdan dónde son los páramos? ¿En qué país están ubicados? Nosotros en nuestro país tenemos páramos. Páramos, como pasa es un ejemplo, Santa Marta, bueno, la parte alta de la montaña. Los páramos tienen algo característico y algo diferente de los demás ecosistemas. Los páramos son productores de agua. ¿Sabían eso? Y Colombia es uno de los países más